viaje, que son también reflexiones que van más allá del viaje en sí, sino también en cuestión de muchas de las cosas que queremos hacer y que vamos a seguir haciendo hacia adelante en este camino que compartimos todos. Y que, bueno, como siempre, hay personas que me han dicho, ¿por qué no me avisaste? Y podríamos haber viajado también, compartido también, o incluso hay gente que está proponiendo que podamos hacer cada vez más viajes de este tipo. Si yo organizase, ¿no?, un viaje en cierta forma como si fuera un viaje taller, ¿no?, en que podamos ir haciendo diferentes actividades, pero también como si fuera un taller. Cabe mencionar de que estas tareas planetarias que surgen no surgen con 3 meses de antelación, ni nos da tiempo de hacer un flyer o lo que sea para poder informar qué es lo que vamos a hacer. Cabe mencionar que la decisión de ir a Israel fue 3 días antes de tomar el vuelo. Ni siquiera tenía pasaporte, lo tuve que hacer de urgencia en el mismo aeropuerto antes de tomar el vuelo. O sea que, como verán, cuando hay una misión que llama, no me suelo organizar demasiado, sino que simplemente digo, uy, hay que ir al Medio Oriente, bueno, vamos. Muy así, ¿no? Surge muy repentinamente y no me da tiempo ni a veces a decirle a mi familia que me voy, ¿no? O sea, 2 días antes o un día antes creo que se enteraron todos acá en mi casa de que me iba a Medio Oriente. Así que mucho menos, imagínense, organizar algo bien organizado como para que vengan más personas y que podamos compartir todos en esos viajes. Probablemente vayamos organizándonos mucho más durante el viaje de IAM a partir del 2017, en el cual vamos a poner un itinerario para que se puedan sumar y podamos formar parte de las activaciones y de los caminos todos juntos. Pero bueno, sin embargo, cuando la misión llama en momentos que uno menos se lo espera a veces. Y a esto cabe mencionar también que me gustaría hacer un hincapié en esto, porque hay algunas personas que han preguntado y que también otras personas me han dicho, mira, hay gente que está preguntando cómo es que de repente, sin hacer talleres, sin hacer absolutamente nada, termino en Medio Oriente, termino en Estados Unidos haciendo un trabajo en un país lejano, lo que sea. ¿Por qué tan repentinamente? Y también cómo se financia, ¿no? Porque obviamente muchos de ustedes seguramente también se irían a hacer una activación, sienten la necesidad de hacer una activación en Medio Oriente, pero no logran llegar, a lo mejor por una cuestión de recursos o una cuestión de tiempo. En cuestiones de hablar de tiempo, yo tengo algo muy claro en esta vida, y es que esta vida está dispuesta al plan. Es decir, estoy al servicio de este trabajo energético que para muchas personas puede parecer como simplemente viajar a los lugares, pero que para la filosofía mediante la cual me muevo en esta vida tiene que ver con algo fundamental para poder transformar toda la realidad, y es como lo hacían los ancestros, yendo a los lugares, a hablar con los lugares, a descomprimir la energía de ciertos lugares para que otros puedan empezar a fluir. En esta misión que se me encargó en esta vida, tengo el tiempo para todo eso, tengo el tiempo para organizar lo que estamos haciendo acá en la Fundación, como lo que pensamos hacer durante el viaje de IAM, como sobre todo y principalmente antepongo este tipo de misiones a organizar talleres o organizar algo que me genere a mí un recurso personal. Que eso a veces nos está llevando a un problema, porque obviamente no tenemos yo personalmente no tengo los recursos para absolutamente nada. Todo lo que estamos haciendo acá en la Fundación, en Arsayan, se está sosteniendo con los aportes de las personas que seguramente son ustedes, las personas que se están sumando mes a mes para ver las actividades, que eso también quiero hacer un inciso en un momento, y que gracias a esas donaciones se está sosteniendo todo lo que se hace acá en la Fundación, solamente en la sede.
Y cuando surge esta misión, cuando surge estos planteos, claramente por una cuestión de que desde hace unos cuantos años me he puesto al hombro la responsabilidad de transmitir esta información desde un lugar que tal vez a muchas personas les resuena y sienten que está dentro de su propio propósito y su propia misión. Y hay personas que, 2, 3 personas, que tienen los recursos económicos como para decir, hay que ir allá, vamos. Y normalmente me han invitado estas personas porque hay que hacer esta tarea o porque también sienten que hay que hacer esta tarea y yo coincidí con que es importante realizarla y por lo tanto son otras personas, no yo, que se han encargado de realizar este viaje en tan corto tiempo. Bueno, esto para contar básicamente cómo es que de repente de la noche a la mañana puedo viajar a Medio Oriente y volver sin ningún problema. Es porque hay gente que, así como muchos de ustedes están aportando mes a mes con un valor módico de sostener todo lo que estamos generando acá, hay otras personas que están dispuestas a ofrecer de sí mismas la cantidad necesaria para poder llegar a un lugar estratégico que se necesite en un momento específico. Así que, bueno, debido a esta razón, recibí la información de que era necesario viajar a Medio Oriente en este tiempo por varias razones. Y son muchas las razones, ¿no? Pero una de las razones de viajar a Israel en este tiempo es que se celebraban tanto en el mundo musulmán como en el mundo judaico y en el mundo cristiano también, se celebraban varias cosas esos mismos días. Esta semana, entre el 21 de septiembre y el 28 de septiembre, sucedían muchísimas cosas y todas empoderadas por un eclipse lunar, el cuarto eclipse lunar de una ola que se va a repetir dentro de unas décadas otra vez, y que representan en sí el anclaje de un tiempo, de una sanación en relación a nuestra sangre, a nuestra historia, a nuestra frustración, a nuestra frustración histórica, a nuestros conflictos como humanidad, a todo aquello que no hemos logrado trascender y que la luna en cierta forma lo purga, lo limpia. Entonces, dentro de este eclipse, todo aquello que no hemos logrado trascender como humanidad, todas aquellas angustias, dolores, frustraciones, guerras, conflictos, dualidades, que son nuestra sombra como humanidad, se iban a reflejar en la sombra en la luna, ¿no? O sea, el eclipse, obviamente, creo que ya sabrán, se produjo un eclipse lunar de este tipo, se produce debido a que la Tierra se interpone perfectamente entre el Sol y la Luna, con lo cual toda la sombra de la Tierra es proyectada sobre la superficie lunar y eso es lo que genera, y debido a la atmósfera de la Tierra, que también refleja los gases y demás, es que se puede ver esa imagen roja de la Luna en el eclipse y no es que desaparece completamente. Entonces, este simbolismo de la Luna implicaba de que todo aquello que no está trascendido, que está estancado, denso, en la sombra de la Tierra, se proyectase a la sombra de la Luna. Y por lo tanto, todo lo que está dentro de nuestro interior como humanidad, como terrícolas, pasa a través de esta influencia a la Luna, que es en cierta forma la que protege, la que custodia la vida en la Tierra. Y por lo tanto es una ayuda astronómica, astrológica, de poder trascender toda esta realidad que tenemos en nuestro interior y ayudarnos en cierta forma a desbloquear situaciones para que sucedan cosas que nos puedan hacer pasar a otro nivel, que nos puedan hacer liberar historias y trascender realidades. Entonces, visto que durante ese tiempo lo que íbamos a vivir era una especie de, frecuencialmente, una ascensión, ¿sí? Una ascensión de la densidad planetaria, lo que se propuso en cierta forma es por qué no apoyar esa ascensión de la densidad planetaria yendo al lugar de la ascensión, al lugar donde muchas religiones
han depositado su fe en la ascensión de sus profetas y han depositado también su fe mucho antes de que los profetas estuvieran ahí. Un lugar que representa la trascendencia de los niveles inferiores, ¿sí? Recordemos que Oriente Medio y sobre todo la falla tectónica que está entre Jordania e Israel, que crea el Mar Rojo, el Mar Rojo, el Mar Muerto y el Mar de Galilea. En esa falla tectónica contiene la fuerza energética que hace trascender y ascender la energía de los chakras base desde África, Oceanía y Asia, que son los 3 primeros chakras, pasan por esa falla tectónica para ascender hacia Turquía, Siria-Turquía, y pasar a Europa, que es el corazón, es decir, la ascensión de la densidad del ser hacia el servicio. Entonces, todo lo que simboliza ese territorio es la ascensión de los niveles densos hacia los niveles del servicio o los niveles de la sutilidad. Entonces, lo que se planteó es, vayamos a ese territorio para colaborar con esa ascendencia, y justamente es el territorio que absorbe toda la negatividad, frustración, angustia, dolor, dualidad de la historia, absorberla en cierta forma y colaborar conscientemente en esa amplificación de hacer ascender esa densidad para que podamos pasar a otro nivel de conciencia. Obviamente, como siempre, no esperando que los resultados se den el otro día, sino esperando ver las señales que demuestren que se está realizando ese cambio a nivel frecuencial para que después pase a nivel energético consciente y luego a la forma. Entonces, dentro de esta tarea, lo que nos llamó la atención es que durante esa misma semana se celebraba el día 23 el Yom Kippur, que es el día judaico de el perdón, un momento en que el mundo judío es como si fuera dentro del cristianismo el excomulgarse o el ir a hacer ¿cómo se llama cuando uno va a decirle al cura los pecados? Confesarse. Estoy un poco confundido. A confesarse, una especie de pedir perdón por todas las cosas todas las deudas que han quedado en su vida sin cumplir durante ese año. Bueno, después, una semana después de que comience Año Nuevo para el mundo hebraico, el mundo judío tiene esta celebración de Yom Kippur pidiendo perdón a Dios por todas las cosas que no han logrado solventar. Y al día siguiente, el 24, es Eid al-Adha, que es la celebración del sacrificio del mundo musulmán, que se conmemora en cierta forma el sacrificio que estuvo a punto de hacer Abraham con su hijo, si no me equivoco era Isaías o Isaac, bueno, uno de los dos con I, se me fue el nombre ahora mismo, que bueno, en esta, supuestamente en la historia, para el que no la sabe, Dios pidió un sacrificio mayor a Abraham y el sacrificio mayor era sacrificar sobre la piedra sagrada donde hoy está Jerusalén a su hijo en nombre de Dios. Y cuando lo estuvo por hacer, aparece Dios y lo detiene y le dice que valora mucho la fe que ha depositado en él, incluso hasta el punto de querer llegar a matar a su hijo por Dios. Y entonces en su lugar le ofrece un cordero y sacrifica un cordero en lugar de a su hijo. Entonces se celebra, en cierta forma, Eid al-Adha, es la celebración del sacrificio, en el cual, bueno, se sacrifican muchos corderos para no tener que sacrificar a los hijos en nombre de Dios. Obviamente, acá voy a hacer un paréntesis, claramente es una cuestión que va en contra de los derechos animales y que tampoco, para los que estamos ya en conciencia, sabemos que es una celebración que no tiene ni pies ni cabeza realizarla, pero bueno, dentro del mundo del Islam, comparar al hijo con un cordero, bueno, prefiere matar al cordero, ¿no? Entonces es como bueno, en su nivel de conciencia religioso,
es incluso un honor, ¿no? Haber podido no sacrificar a su hijo. Entonces dentro de esto, dos grandes celebraciones, el sacrificio y el perdón, que podría ser también el perdón por el sacrificio, pedir el perdón por estar sacrificando tantas vidas, ¿no? Porque en ese territorio desde hace 5.000 años que se sacrifican vidas en nombre de divinidades, en nombre de religiones, en nombre de culturas, en nombre de reyes, en nombre de ideologías. Entonces, muchas de las densidades que se puedan llegar a tomar históricamente hablando pasaban esos días, 23 y 24, con Yom Kippur y Eid al-Adha. A todo esto se le suma que durante la semana se cumplía el 7º septenio de la toma de Jerusalén. ¿Esto qué significa? Que en el año 1967 fue cuando los hebreos, pudieron tomar otra vez, después de tanto tiempo sin vivir en esos territorios, pudieron tomar otra vez la ciudad de Jerusalén. La historia es muy compleja, incluso muchísimas personas que tuvimos como guías turísticos allí mismo, habiendo estudiado historia, tampoco lo entendían muy bien, pero es una historia muy interesante debido a que en ese territorio la historia cuenta de que una piedra cayó del cielo justamente en ese territorio. Esa piedra, obviamente podríamos interpretar que es un asteroide, dicen las leyendas que fue enviado por Dios desde los cielos y se incrustó en la tierra, trayendo la información de Dios y abriendo un portal para que los humanos pudieran comunicarse con la divinidad. Debido a esto, los nómadas de toda la región del Medio Oriente y parte de África se dirigieron a esta piedra sagrada para construir a su alrededor sus casas y sus templos, teniendo contacto directo con la divinidad. Uno de los primeros pueblos, los semitas, se asentaron ahí y tras muchos poblados nómades que fueron pasando desde, si no me equivoco, los hashemitas del sur de Arabia, que terminaron siendo los jordanos después, y muchos otros poblados fueron pasando por ahí como nómadas, hasta que se asentó allí el pueblo semita, el pueblo hebraico, con Salomón, que fue el primero en construir un templo, el rey Salomón, un templo encima de esta piedra, ¿sí? Que hoy es la parte más antigua de Jerusalén. Entonces le llamó a este lugar la ciudad de la paz, Yerushalayim, que en hebreo significa eso, ciudad de la paz, y la nombró así por ser el portal hacia la ascensión y la divinidad. Es por esto mismo, por esta piedra en realidad, fíjense qué importante, ¿no? Esto de nosotros diciendo, le hablamos a las piedras, le cantamos a las piedras, y justamente grandes conflictos en la historia empezaron por ver quién le hablaba más a una piedra, ¿no? Entonces, debido a la importancia de portal de comunicación que es ese lugar, esta piedra sagrada, muchos pueblos empezaron a querer conquistar esa piedra, desde los babilonios, asirios, hititas, egipcios, persas, los árabes y los cristianos, muchísimos pueblos que fueron surgiendo, después Grecia, Roma, fueron todos pueblos que quisieron tener este territorio por dos razones. Una económica, por una cuestión geopolítica, está en un punto estratégico de comunicación entre África, Medio Oriente, Asia y Europa, y por otro lado, por la piedra sagrada que los religiosos decían era tan importante que no querían dejarla porque había sido un legado de Dios. Pero la cuestión era el Dios de quién, el Dios para quién. Entonces todas las religiones querían tomar ese lugar, y por eso mismo cuando llegaron los persas tuvieron que los hicieron exiliarse a los hebreos, que terminaron en Egipto siendo esclavos hasta que Moisés los libera, pasan 40 años y vuelven otra vez a su territorio, pero cuando llegan a su territorio ya estaban otros poblados, entonces empiezan las guerras, pero siguen viviendo ahí hasta que los vuelven a echar. Cuando los vuelven a echar y se exilian debido al control musulmán, se tienen que ir a España. Cuando se van a España empieza la Inquisición, los empiezan a matar a todos y los exilian, con lo cual se tienen que ir al norte de Europa, donde después de la Inquisición, de las cruzadas y demás, se terminan dispersando por el mundo
colonización, etcétera, se van a América, bla, bla, bla. Pasan un montón de cosas hasta que en la Primera Guerra Mundial se trazan los límites de los países, queda un territorio dentro de lo que es el reino hashemita en la costa hebraica, que hoy se llama Palestina. Queda un territorio sin Estado, sin nación, debido a los límites que los ingleses trazaron allí, le llamaban la línea verde, que eran territorios que trazaban para tener el control y dominio durante esas guerras. Creo que ahí estuvo lo de, bueno, no me acuerdo, mucha gente importante que fue liberando territorios, y no sé si fue Lawrence de Arabia, una cosa así, una de las historias que fueron pasando durante la liberación de esos países, y dejaron límites por doquier que no tenían ningún sentido con los reinos anteriores, dentro de lo cual muchos de ellos quedaron sin Estado, sin reino, solamente naciones que quedaron colgadas, por decirlo así, en ese territorio, hasta que en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos lo que pasó, termina el gran holocausto, que determina que el pueblo hebraico diga, bueno, y si nos volvemos a juntar otra vez y volvemos a donde nos pertenecía hace 5.000 años, porque ya no sabemos de dónde somos, entonces el pueblo hebraico volvió otra vez a su territorio, pero cuando volvió ya estaba la nación palestina y Cisjordania, obviamente, que terminó en un gran conflicto, una gran guerra en el año 47, que se llevó a cabo hasta el año 67, cuando los judíos dijeron, nosotros no vamos a parar hasta llegar a tomar otra vez la ciudad de Salomón, la ciudad de la paz. Entonces los jordanos tuvieron que entregar la ciudad después de una gran guerra el año 67, y desde ese momento en que los judíos otra vez volvieron a tomar el control de Jerusalén después de tantos siglos y por no decir milenios, cuando volvieron a tomar este control, obviamente quedó Palestina dentro de Israel, y Jordania quedó del otro lado del río Jordán, y de repente, bueno, empezó todo el conflicto que hoy vemos con Palestina, que es todo un tema bastante difícil, porque si nos ponemos a pensar en una cuestión histórica, todos tienen razón, y eso es lo peor, todos tienen razón. Los jordanos estuvieron ahí mucho antes, históricamente hablando, los hebreos estuvieron mucho antes que los jordanos, pero cuando los judíos se fueron, los jordanos estuvieron ahí por más de, 1000 años o un poco menos, entonces 500 años. Pero 500 años ya es suficiente como para formar un país, y que de repente venga otro que diga, no, pero hace 5.000 años yo estaba acá. Sí, bueno, pero hace 5.000 años, ¿qué me decís ahora? ¿No? Entonces, es todo un conflicto político, cultural, religioso, económico, que, bueno, no me quiero meter en el tema porque no es a lo que vamos, pero a la vez sí es a lo que vamos. Porque todo el conflicto que se arma en Medio Oriente tiene que ver con todas las fuerzas del mundo colisionando allí para trascender, para ascender. Si nos ponemos a pensar, en esa piedra se hizo el sacrificio de Abraham, pero también Salomón hizo el templo allí, muchos maestros ascendieron ahí, el portal de la ascensión de Moisés, por más que no llegara a Jerusalén, se quedara dentro del lado de Jordania, también ascendió allí. La ascensión de Jesucristo, o sea, de Yeshua volviéndose Jesucristo, también en la misma ciudad. Años después, la ascensión de Mahoma en la misma ciudad. Es decir que muchísimas personas importantes de la historia buscaron ese lugar para ascender. Y yo pensaba, ¿por qué? Justamente por esta piedra, porque consideraban a esta piedra el portal hacia la ascensión de Dios. Por lo tanto, esta piedra era una comunicación fundamental para pedir la ascensión de la humanidad, para pedir el perdón de la humanidad y el sacrificio de la humanidad. Entonces, todas las religiones empezaron a converger alrededor de la piedra. Los judíos, los musulmanes, los cristianos, que se convirtieron en ortodoxos, católicos, protestantes, armenios, etc. Todas las diferentes ramificaciones del cristianismo, las diferentes ramificaciones del Islam,
las diferentes ramificaciones del judaísmo, todos se reunieron en ese mismo lugar esperando la ascensión de la humanidad. Entonces este lugar es mucho más importante, más allá de las religiones. Es una cuestión incluso de un portal energético abierto por un asteroide. Entonces, desde ese punto de vista pensamos, si desde el cielo llegó una piedra aquí y ahora nosotros podemos tener este portal abierto de tanta ascensión, de tanta fe, el punto cero de muchas de las fes del mundo, tanta gente conectada justamente porque era Yom Kippur, porque era Eid al-Adha, porque mucha gente tiene una gran fe en este territorio, porque mucha gente también odia ese territorio, porque hay una dualidad como nunca antes la he visto, una dualidad de unidad. Es una dualidad en la cual en el mismo barrio niños judíos y niños musulmanes juegan en la misma calle sin ningún tipo de problema y sin embargo dentro de la casa se odian unos a los otros, no se pueden ni ver, pero en las calles los ves abrazándose, jugando, riendo, comprándose unos a otros, hablando el mismo idioma. Es un territorio donde realmente la dualidad se vive en unidad. Es un lugar donde la guerra se vive en paz. Es muy, muy extraño lo que se vive ahí, lo que se siente en las calles de Jerusalén, de Israel en general. Más allá del conflicto, de la guerra, de las cosas que nosotros vemos por las noticias, cuando uno está de pie en el centro de Jerusalén, eso no se ve, eso no se vive. Se vive una hermandad muy extraña, una hermandad como cualquier hermano en una casa, ¿no? Son 4 hermanos en una casa, todo el mundo se pelea, ¿no? Es como, no me invadas mi lugar, esta es mi habitación, no te metas, bla, bla, bla. Pero sin embargo son hermanos y después comen en la misma mesa y a lo mejor se ríen juntos. Esa es la misma sensación que se vive en ese territorio. Obviamente a escala de humanidad, a escala de que hay guerra, hay muertes, hay misiles, hay conflictos económicos, hay muchísimos conflictos internos, incluso dentro del mismo Islam, ¿no? Entre los suníes y los chiitas que no se pueden ni ver. Hay muchísimos conflictos y todos ellos se dan alrededor de este portal interdimensional de ascensión planetaria. Entonces dijimos, el 27 que se cumplía, si no me equivoco, ese séptimo septenio en que los judíos vuelven a integrarse como parte fundamental de Jerusalén, se cumplen 49 años de esa participación dentro de este territorio y por lo tanto se vuelven a unir las 3 religiones monoteístas más importantes de la región, el judaísmo, el islam y el cristianismo, y se reúnen las 3 ahí de una forma muy potente. Entonces nuestra propuesta fue, desde el corazón, ir a activar la ciudad de la paz, punto por punto, en el cual hemos ido a rezar a mezquitas, hemos ido a rezar a templos judíos, hemos ido a rezar a templos cristianos. En todos nos recibieron muy bien, hemos rezado como corresponde en cada uno de ellos. Hemos preparado durante el día previo al eclipse, obviamente hemos ido primero a Jordania, a Petra, donde el día 23 hemos en cierta forma atravesado portales. Petra es un portal para atravesar portales y nos hemos preparado en todos los portales de la historia energéticamente para poder activar los portales de la ascensión en Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, entonces nos preparamos a nosotros mismos y a la ciudad dando 16, activando 16 puntos de la ciudad, dando 3 vueltas a la ciudad completa, desde afuera hacia adentro, preparando una geometría específica, que seguramente habrán visto en algunas fotos, que son unas estrellas de 5 puntas que se fueron formando con pentágonos alrededor de la ciudad para preparar la grilla, la red energética para la ascensión durante el eclipse en el centro de la estrella, que es lo que llaman hoy el Santo Sepulcro.
lugar donde crucificaron a Jesús, lugar donde también resucitó Jesús en la cueva que estaba más abajo. Entonces, resucitó. Voy a hacer entre comillas, claramente, los que son cristianos, católicos, lo interpretan como una resurrección. Obviamente hubo también otra cuestión política, otra cuestión social, que en realidad lo ayudaron a escaparse, básicamente. Pero bueno, cada uno tome la fe que le corresponda. Entonces, este punto central era el punto de la ascensión máxima, debido a que es un punto alto dentro de la ciudad y es el punto cero del cristianismo, ¿no? Que viene en relación con lo que hicimos en Roma Amor, abrir las puertas al amor y no al conflicto, no a la dualidad. Lo que hicimos en el Vaticano, en cierta forma como girar la llave, fue atravesar un portal hacia la ascensión. Y este portal hacia la ascensión es el punto cero del cristianismo, que es el Santo Sepulcro, no es el Vaticano. El Vaticano se convirtió en el gobierno o reino del cristianismo aquí en la tierra y es la puerta a poder ingresar hacia el punto cero, hacia las profundidades del cristianismo. Y abrir esa puerta en Roma Amor nos llevó justamente a ver si podíamos realmente vivir en amor el punto cero del cristianismo, que está rodeado del Islam, del judaísmo y de todas las bases, entre comillas, paganas, en realidad todos los pensamientos politeístas que formaron y fecundaron al cristianismo en su base. Entonces, fuimos al corazón, por decirlo así, y desde el corazón de toda esa multiculturalidad, de todo ese politeísmo, podríamos decir, porque cada uno reza un Dios diferente, lo que hicimos fue preparar esa red desde el Islam, desde el judaísmo y desde el cristianismo, una red fuerte en esa grilla magnética de la estrella pentagonal para poder ayudar a ascender todo ese dolor, conflicto histórico entre las tres religiones, entre el conflicto de Medio Oriente y también los tres chakras inferiores, base, sacro y plexo, para pasar hacia el nivel del corazón, que es Europa. No es casualidad justamente que Siria, este territorio que representa en cierta forma la corona de esta falla tectónica, en Damasco, en la capital, que todo el territorio de Siria justamente esté migrando hacia Europa y llenando los países europeos. Esto tiene que ver con una trascendencia desde un nivel social, hablando de un nivel social, pero tomando la energía, de cómo se mueve la energía, significa un flujo de la trascendencia de esta energía de Medio Oriente hacia el corazón, hacia trascender al corazón. Por lo tanto, es importante que se le abra las puertas a la energía de Siria, que es la energía de la madre, la energía de la corona, tanto de María como la energía de la corona de María Magdalena, de Isis, de la diosa Isis. Tiene que ver con esta ascensión de la madre hacia el reconocimiento del servicio, que es el corazón que está en Europa. Y bueno, socialmente estamos viendo ese movimiento que en realidad se está dando desde el nivel energético y me parece muy potente. Entonces, es por esto mismo que para poder ayudar a esta ascensión planetaria hacia el corazón, pasar hacia el corazón, que es lo que estamos viendo a nivel sociopolítico, energéticamente lo que estamos haciendo es tratar de regular eso para que no sea desde la parte negativa, sino desde la parte positiva, o que aquello negativo que suceda pueda ser trascendido a positivo mucho más rápidamente. Por esto, al preparar la grilla, otra de las cosas que nos dimos cuenta de lo que estábamos realmente haciendo desde la base es que culminamos ese día de activación, el día 27. Ese día de activación lo culminamos en la cima del Santo Sepulcro, en la iglesia etíope. La iglesia etíope, habrá visto un video que subí, que era muchísima gente bailando de blanco, danzando, cantando
desde la música africana, con sus tambores, danzando alrededor, celebran una vez al año el día, justamente ese era el día, en que Santa Elena, la mujer de Constantino, descubrió un trozo, o descubrió la cruz en la cual Jesucristo fue crucificado justamente allí, lo cual hizo que ese lugar se convierta en el Santo Sepulcro y se construyeran los templos y las catedrales encima de este lugar, de este cerro. Entonces se celebra el día del descubrimiento de la cruz, y por lo tanto habían venido etíopes de todas partes de Etiopía hacia este lugar que es el techo de la catedral, que eso es lo increíble de este lugar también, cómo se respeta todo, absolutamente todo. Dentro de la basílica, dentro de la iglesia, hay muchísimos recovecos. Hay una gruta que está por debajo, otra iglesia que está detrás, una que está más arriba, la otra que está por debajo, la otra que está en el frente. Una es circular, pero el circular contiene otra que está en su interior, y esa que está en su interior contiene otra que está en su interior, y enfrente hay otra iglesia. Todo dentro de lo mismo, ¿no? Y en el techo hay dos, la copta y la etíope. Entonces, tenemos ortodoxos rusos, ortodoxos griegos, iglesia católica, iglesia armenia, iglesia etíope, iglesia copta, un apartado protestante, todo dentro de lo mismo. Y cada uno hace las ceremonias a su forma. Cada uno reza a su manera, y era increíble poder estar dentro del Santo Sepulcro escuchando a una persona rezar en silencio, a los griegos ortodoxos cantar, hacer sus cánticos en griego, y su misa cantada muy potentemente, un sacerdote franciscano dando una misa en un rincón en silencio, de rodillas. Por otro lado, los ortodoxos rusos haciendo una oración en cánticos en otra parte, y en el techo de la catedral escuchar tambores africanos mientras todos cantaban canciones africanas. Era impresionante escuchar esa mezcla, y a su vez un eco lejano que se escuchaba el canto del rezo del imán llamando a rezar a las mezquitas. Entonces, todo estaba totalmente integrado, es un lugar de integración total, y fue una celebración realmente para nosotros llegar hasta ese punto y ver esa danza circular africana alrededor de la cúpula donde debajo se descubrió la cruz de Jesucristo. La integración de África, de todas las culturas, fue fundamental. Al día siguiente, esto lo que nos hizo ver fue enviar toda la energía de África, de Oceanía y de Asia y de Oriente Medio hacia lo más alto en la Luna. Nos sentamos allí, pudimos impulsar toda esta energía ancestral de densidad hacia la Luna mientras veíamos el eclipse, y en el momento en que se puso totalmente roja la Luna, que fue cuando dimos la tarea de conectarse con nosotros, nos dirigimos a lo más inferior del Santo Sepulcro, donde está la cueva donde supuestamente se puso el cuerpo de Jesucristo, donde resucitó Jesús, que fue donde abrieron la cueva y después no estaba. En ese lugar nos reunimos 6 personas que nos pusimos en círculo, y allí nos encontramos con Bárbara y Peggy, que justo habían llegado a Jerusalén el día anterior, así que se sumaron a esta tarea. Y en la puerta del Santo Sepulcro nos encontramos a Rodrigo, de Ecuador, que también se sumó a nuestra tarea porque se había tomado un vuelo desde Roma solamente para poder estar con nosotros ese día. Y nos encontramos allí a las 5 y algo de la mañana, y nos fuimos hacia abajo durante el eclipse, impulsando toda la energía de ascensión planetaria para poder llevar esa densidad hacia lo más alto, justamente en este simbolismo de ascensión de la ciudad de Jerusalén. Al impulsarla, impulsamos obviamente el sentido de
crear la ciudad de la paz, de crear la ciudad del nuevo tiempo, de crear un país de paz, de crear un mundo de paz, en que más allá de las religiones y las creencias y las culturas podamos estar en armonía alrededor del mundo, trascendiendo nuestras diferencias y nuestra historia. Impulsamos toda esta ascensión de la densidad, porque obviamente no podemos ascender luz, tenemos que ascender la oscuridad. Impulsamos toda esa oscuridad hacia la luz, hacia la luna. Y mientras escuchábamos los tambores africanos en el techo, justamente encima de donde estábamos nosotros, sentíamos a África sobre nosotros, y de repente ingresan 2 etíopes a la cueva donde estábamos nosotros, ingresan a rezar también mientras nosotros estábamos cantando, y detrás de ellos ingresa también un japonés que se sienta a observar lo que estábamos haciendo. En ese momento nos dimos cuenta de que estábamos todos los continentes representados. Estábamos Asia, estábamos África, Sudamérica, Europa y Norteamérica, representando todos juntos allí ese canto de la ascensión planetaria. Y la verdad que fue asombroso, porque éramos nada más 8 personas que estábamos ahí, o 8 o 9 personas, 9 en realidad, 2 africanos, un asiático y nosotros, que éramos de Norteamérica, Sudamérica y Europa, cantando para la ascensión de esta densidad planetaria hacia lo más alto. Entonces fue algo perfecto que justo se hayan sumado esas personas en el momento de la ceremonia dentro de esta cueva, mientras escuchábamos los cantos ortodoxos de fondo de los griegos y el canto africano y los tambores en el techo de la catedral. Esa fue la situación que vivimos en la ascensión de Jerusalén, en la ascensión de esta energía que estamos impulsando nosotros, y de ahí nos fuimos hacia el norte de Israel, hacia un territorio que, si se fijan en los mapas de Israel, corresponde desde el año 67 a los Altos de Golán, un territorio hebreo, pero si lo miran en los mapas de cualquier otro país del mundo, en la ONU o en cualquier otro país del mundo que puedan ver ahora mismo, ese territorio en realidad pertenece a Siria. Es un territorio que no tiene no está todavía en cierta forma definido internacionalmente a quién corresponde, debido a que Israel tomó ese territorio cuando Siria empezó a amenazar con invadir Israel por la parte del norte, por Galilea. Entonces Israel avanzó hasta las colinas del Golán para que los sirios no pudieran invadir directamente los pueblos que estaban debajo en la Baja Galilea. Entonces este territorio hoy pertenece a Israel, pero internacionalmente no es aceptado como parte de Israel, sino como parte de Siria. Y en el centro de este territorio hay un lugar que se llama Rujum el-Hiri, que es un territorio de 20.000 años, una construcción de piedra de varios círculos concéntricos que desde la época atlante es llamado el centro de la ascensión planetaria. Increíblemente es un centro hacia la ascensión planetaria y está justamente en un territorio que pertenece tanto a Siria como a Israel desde el punto de vista internacional. Entonces nos dirigimos allí, obviamente, nos fuimos con nuestro guía David, que debo agradecer muchísimo porque está muy conectado, hizo todas las activaciones con nosotros, nos llevó allí donde teníamos que ir y fue muy interesante compartir con él porque nos contó un montón de cosas en relación a la energía del país, a las líneas magnéticas del país. Y bueno, esta información que fuimos compartiendo con él hizo que él decidiera, después de 2 años, ir de nuevo a este lugar, porque hace 2 años, con otro grupo de personas, realizaron allí dentro una ceremonia de constelación familiar, tratando de sanar la historia de la Tierra. Y en la constelación familiar, el mismo lugar, Rujum el-Hiri, les dijo, los sabios del lugar, les dijeron que estaban haciendo una constelación familiar para los maestros antiguos, los maestros ancianos,
y que no podían volver a este lugar hasta que no llegaran maestros o sabios jóvenes, le habían dicho, y que cuando nos vio a nosotros, dijo, creo que es momento de volver a Ruyum el Hiri, y 2 años después, sin llevar a nadie, fuimos ahí, justo al atardecer, cuando el sol se ponía y la luna salía. Fue impresionante porque pudimos estar en el centro de este lugar cantando mientras el sol se ponía, y a los 15 minutos la luna llena empezó a salir en el horizonte, y tanto cuando se puso el sol como cuando salió la luna, los chacales a nuestro alrededor empezaron a aullar, lo cual no sabíamos si era de buena interpretación o no, pero el chacal, para el que uno sabe, es un perro salvaje que vive en esos territorios en África, y que representa al dios Anubis, el dios de la muerte, como le llamaban en Egipto. Al dios Anubis representa el pasar de un nivel a otro, el trascender de un nivel a otro. Entonces, el coro de chacales que tuvimos durante toda la activación claramente significó que estábamos pasando de un nivel a otro y que estábamos haciendo girar esa rueda de Ruyum el Hiri para que la energía de esa ascensión que trabajamos en Jerusalén pudiera pasar hasta Damasco, porque justamente es el paso hacia Siria. Entonces, dentro de Israel y dentro de Siria al mismo momento, pudimos tomar la energía del sol y la energía de la luna, ayudar a la ascensión planetaria y dejar dentro de Ruyum el Hiri la llave del corazón que habíamos activado dentro de la pirámide de Keops, el 8 del 8 del 8. Es decir, que tiene una relación, una línea magnética, está conectada desde el Cairo, desde Ruyum el Hiri, y ahora lo que entendimos fue cómo esa información que empezamos a hacer ascender el 8 del 8 del 8 tenía total relación con abrir una puerta a través de la llave de la vida desde Egipto dentro de este portal. Lanzamos la llave allí, que bueno, hubo una parte graciosa, que fue cuando sentí en ese momento que me estaban diciendo hay que lanzar a la cueva, es una cueva armada a propósito, para hacer ceremonias en su interior, pero yo no había visto la puerta hacia la cueva, solo había visto la ventana que enfoca hacia el cielo, y desde ahí yo me puse a hacer la ceremonia de afuera. Arminda tocaba el tambor, David y Gaby estaban en la cima, en la parte más alta, también sosteniendo la energía, y yo mientras iba hablando y comunicando y activando con la llave de la vida en una mano y con un corazón tallado en madera de olivo en la otra, la intención era ofrecer una llave hacia el corazón, y lancé al punto cero, al punto neutral, al punto inicial, al centro de este círculo de piedras, por la ventana. Lancé las dos, porque no sabía qué era lo que tenía que dejar, si el corazón o la llave. Entonces lancé las dos por las dudas, sin saber que teníamos a Rodrigo en el centro, se había metido dentro de la cueva, y las dos cosas le partieron la cabeza cuando cayeron. La llave rebotó en su cabeza y el corazón rebotó en su cabeza, pero cayó en su mano izquierda. Con lo cual ya sabíamos que la llave era lo que tenía que quedarse, porque cuando salió de la cueva dice, me cayó esto en la cabeza y literalmente me abrió, ¿no? Entonces fue muy gracioso que, bueno, me dijeran que lanzara eso y que justamente él estuviese abajo. No fue mi culpa de romperle la cabeza con el corazón. Entonces, lo que interpretamos en ese momento es que teníamos que encontrar el punto cero de neutralidad para la activación de todo esto, para la activación de todo el planeta Tierra, y Rodrigo era de Ecuador, que es el punto cero. Entonces estaba justo en el punto cero, en el medio del círculo, cuando le cayó el corazón, y justamente era entregar la neutralidad, el cero, desde el corazón hacia toda la humanidad. Dejamos la llave allí para que se abriera el portal, y el corazón será entregado donde realmente se sienta que deba sembrarse. Lo interesante de cuando nos fuimos de allí al otro día es que después de no sé cuánto tiempo, años sin que allí llueva, llovió 23 milímetros
en Ruyum el Hiri. Esta confirmación me la hizo David, que viviendo cerca de la región, en Megiddo, nos dijo, nunca llueve, 23 milímetros en esa región. Normalmente en Israel no llueve, cuando llueve 10 milímetros o muy poco, pero en esa región normalmente no llueve porque está pegado a Siria, es desierto, y bueno, sorpresivamente el otro día llovió en Ruyum el Hiri y se mojó la tierra. Esto más que confirmado, obviamente, que algo se movió, algo se abrió allí y que movimos un engranaje entre Israel y Siria que abre un flujo del corazón desde la información sagrada de la flor de la vida desde Egipto, abre este flujo hacia lo más alto, que tiene que ver con el pueblo sirio, que tiene que ver con esta migración hacia Europa, que es la trascendencia del pueblo de la madre que está en Medio Oriente hacia Europa, que es el corazón. Pasar de los chakras bases a el corazón para poder llegar a la verdad y a la conciencia. Así que este viaje claramente fue muy importante en este tiempo tan conflictivo en la región, en este tiempo en que es muy difícil ingresar a Siria, estar a tan solo 12 kilómetros de la frontera con Siria y estando, entre comillas, dentro de Siria, según las leyes internacionales. Creo que fue fundamental para nosotros poder hacer una activación dentro de ese territorio y poder impulsar esta frecuencia de la madre, esta frecuencia de la energía, ayudando a trascender y ascender toda esa densidad hacia el corazón que justamente hoy representa Europa. Así que aquellos que nos estén escuchando de Europa, abrir muy grande el corazón para recibir toda esta energía que viene de Oriente Medio, que más allá de una cuestión política, económica y religiosa, tiene que ver con un flujo de energía fundamental, que es la ascensión de todo el dolor y la historia planetaria hacia el corazón y el servicio crístico, hacia el servicio humano, hacia el servicio de la tierra en amor incondicional. Y esto es una especie de resumen de lo que fue y la tarea que estamos realizando y que realizamos dentro de Siria y de Israel. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron conectados ese día, porque obviamente, como suelo decir, a veces nos desconectamos, no tenemos señal, no puedo contar lo que está pasando, me es muy complicado muchas veces incluso procesar qué contar, qué no, demasiado ahora que estoy usando las redes sociales para contarle día a día lo que vamos haciendo, así que ya voy avanzando en eso, pero decirles que sin el apoyo de una red, sin el apoyo de todos ustedes, estén donde estén. Algunos decían, no puedo ir a un templo, puedo estar en mi casa. Pueden estar en su casa, también su casa es un templo. Es más, la cocina representa el templo del hogar. Entonces, estén en su templo, más allá de que no puedan ir a un templo colectivo. La razón por la cual yo decía ir a una iglesia, a un templo musulmán o a un templo judaico, es porque se abarca mucha más conciencia, porque estamos abarcando muchas más personas que tienen su conciencia puesta en ese lugar. Entonces se teje mucho más grande la red. Pero más allá de eso, lo importante es que muchos de ustedes estén en sintonía y conscientes de lo que estamos haciendo cada vez que estamos activando algo, sabiendo que estamos poniendo nuestra semilla frecuencial para la activación planetaria desde lo más sutil, desde la esencia, desde la esencia del ser, desde lo cuántico, para poder generar una base frecuencial hacia un cambio diferente de conciencia, que es lo que estamos viviendo. Entonces, dentro de estos mensajes que fuimos recibiendo, hubo uno dentro del Santo Sepulcro que se presentó como energía crística y que habló de compasión. Yo no suelo hablar de compasión, pero les traslado lo que significó la compasión en este mensaje recibido, porque mi cuestión allí dentro fue ¿por qué durante 2000 años un mensaje que debía ser a través del amor
se dio a través del conflicto, de la guerra y el sufrimiento? ¿Por qué las personas que están alineadas con Jesús, con Cristo, con las religiones de Medio Oriente, viven todo a través del sacrificio, a través del dolor, a través de la culpa, a través de la desolación, a través de esperar a alguien que nos salve? ¿Cuál fue el propósito de todo esto? ¿Por qué tanta guerra, tanto conflicto innecesario? Porque el conflicto es necesario, pero a veces ya se pasa de la raya, ¿no? Tanto conflicto que a veces parece innecesario por una cuestión simplemente de egoísmo humano. Y la respuesta fue compasión. Fue compasión. La compasión no la entendía muy bien yo. Y esta entidad, este ser, trató de explicármela en cierta forma. Dejar un mensaje de compasión en la conciencia implica reconocer en el otro el proceso propio. Implica reconocer y aceptar las realidades de los demás y estar al servicio de la transformación del todo, de los demás. Ser compasivo cuando uno es consciente es respetar el proceso del otro. Y es acompañar el proceso del otro. Pero ser compasivo en la inconsciencia, y con inconsciencia no me refiero a cuando una persona es mala. En la inconsciencia me refiero a cuando una persona no recuerda quién es y no recuerda de por qué está aquí, como propósito personal, sino como algo colectivo. Cuando uno está dentro de la inconsciencia, la compasión solo se comprende a través del sufrimiento del otro. Porque solo me doy cuenta de que el otro me necesita cuando sufre. Solo me doy cuenta de que el otro está viviendo un proceso cuando la está pasando mal. Entonces, uno de los legados que en cierta forma nos dejó el sufrimiento de muchos profetas en la hora de su muerte, como la de Jesús, que nos dejó un legado de sufrimiento, que eso no estaba de acuerdo yo claramente. ¿Por qué dejar un legado de sufrimiento? La respuesta fue porque dentro de un proceso de inconsciencia el sufrimiento es el único que lleva a la humanidad a entender la compasión. Cuando hay alguien que está sufriendo, tengo en mi interior, en mi corazón, algo que me dice tengo que ayudarle, no sé por qué. Entonces fue el gran sufrimiento y los grandes sufrimientos, como las guerras mundiales, los que han hecho que la compasión hiciera que hoy podamos trascender a derechos humanos, podamos trascender a leyes, a normas, a libertad de expresión y a muchas otras cosas que hemos logrado en la humanidad gracias al conflicto y gracias al sufrimiento. El sufrimiento, como a veces suelo decir, es una elección. A veces es una elección colectiva, pero no es una elección humana, es una elección espiritual. Una elección en la cual antes de nacer elegimos el sufrimiento por dos razones. Básicamente, una, para poder trascender diferentes realidades en una misma vida, y otra, para poder enseñar la compasión en los demás. Entonces, elegimos el sufrimiento muchas veces como una vía de aprendizaje. Luego en la vida no logramos comprender que es así, pero sin embargo, la compasión lo que nos va ayudando es a crear ese camino hacia el entendimiento de por qué la humanidad sufre. La compasión en la inconsciencia se refleja entonces en aquellos que necesitan ser ayudados y necesitan ayudar. A través del sufrimiento puedo ser compasivo, empiezo a descubrir la compasión, pero cuando soy compasivo logro comprender el entendimiento, logro entender por qué es necesaria la compasión, por qué el otro sufre. Entonces me vuelvo consciente de que el otro sufre por un proceso que está aprendiendo, que está transitando, y que yo estoy ahí al servicio de poder colaborar con este proceso, más allá del sufrimiento. Y cuando soy consciente, la compasión se vuelve aceptación. Cuando se vuelve aceptación, me doy cuenta de que el conflicto ya no tiene ningún sentido. Y por lo tanto, yo internamente dejo de lado el conflicto. Y dejar el conflicto es ser compasivo con todas las diferentes realidades. No puedo amar incondicionalmente y hablar de compasión si no entiendo el proceso y el nivel evolutivo del otro. Creo que puse una frase en Twitter que hace referencia a esto.
No podemos hablar de la inconsciencia de los otros criticando a los otros. Eso indica de que realmente nosotros todavía no somos plenamente conscientes. Jerusalén, en cierta forma, ciudad de la paz, la ciudad de la paz que se crea a través de la guerra, es una gran muestra de compasión. Es una gran muestra de que los pueblos pueden vivir unidos a pesar de la guerra, a pesar del conflicto. Y que el conflicto no es más que algo que nos ayuda a trascender hacia la unidad. Que la dualidad es solo aquello que nos muestra que más allá de todo somos uno. Muchas gracias por estar ahí, por seguir acompañando el camino, paso a paso, y seguiremos informando en tanto tengamos que seguir viajando a Medio Oriente, así se pueden seguir sumando. Muchas gracias por estar ahí y por haber elegido nacer en estos tiempos.